Buenos días. Buenos días. ¿Robledo? ¿Sí está Robledo? Creo que no. A ver. ¿Corona Jasso? Sí, profe. A ver, Corona. ¿Me puede decir cuáles son las ramas ascendentes de la maxilar interna? Ramas ascendentes, Sí. pues eran 5. ¿Cuáles son? Era la arteria timpánica, Ajá. la arteria meningia media, la meningia menor, Ajá. y 4 y 5 eran arterias temporales, ¿Temporales qué? media y profunda. Media y pro, no. ¿Temporales qué? ¿Superficiales o profundas? Profunda. Profundas. Ok. Miren, de esas arterias no nada más quiero que sepan que son profundas, porque hay una temporal superficial. ¿Sí? De la maxilar interna se puede desprender, siempre se va a desprender la anterior. Siempre. La media y posterior dependiendo del autor. ¿Ok? Testi dice que es la media y la literatura anglosajona dice que es la... No, al revés. La Testi dice que es que es... Ay, no, sí, la media, ¿ven? Hasta a mí se me confunden. Testi dice que es la media y la literatura anglosajona dice que es la posterior. ¿Sí? Y la otra, la tercera arteria temporal profunda viene de la temporal superficial. ¿Ok? Nada más ubíquense que de la maxilar interna vienen 2 y de la temporal profunda, 1. Una. De la temporal superficial, 1. ¿Ok? Corona. Marmolejo. Sí, profe. A ver, Marmolejo, ¿me puede decir cuáles son las ramas de la arteria temporal profunda, de la temporal superficial? No se la sabe, ¿verdad? No, profe. Ok. Plasencia. Plasencia. ¿No está? Bueno, tachita por no asistir. Ramos Tamayo. Ramos. ¿Tampoco? Ok, a ver. Acosta. Acosta. Rodríguez Balboa. Sí, profe. A ver, ¿usted se sabe las ramas de la temporal superficial? De la temporal superficial. No, profe. Rodríguez Espinosa.
Pues creo que sí, profe. ¿Cree que sí? Sí, a ver, es arteria transversa de la cara, Ajá, el ramo articular, sí. las arterias profundas, las arterias temporales profundas Solo posteriores, una, solo una. oh, Temporal profunda. Ujú. arteria cigomático-orbitaria Ajá. y las terminales eran frontal y parietal. Frontal y parietal. Muy bien. Rodríguez, Alan. Perfecto. Profe, Sánchez. ¿Mande? me comentó Arlet Pedrosa que si la podría permitir entrar a la reunión. Y para eso me interrumpe. Ay, Ya estoy aquí, profe. digo, ¿por qué no se conecta temprano? A ver. Sánchez Padilla. Sí, profe. A ver, las ramas descendentes de la maxilar interna. Eran 5, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son? Ay, espere, creo que no me veo. ¿Mande? Creo que no me veo, ¿verdad? No, no, no se ve. A ver. Mm, ya. Ujú. ¿Cuáles son? Era la dentaria inferior, Ujú. la maceterina, la bucal, Ujú. la pterigoidea, la palatina superior Ok. o descendente Ujú. y las anteriores eran 2. Ujú. Era la alveolar Sí. y, y la infraorbitaria. Infraorbitaria. Ajá. Ujú. ¿Y ya? Ok. Bueno, Sánchez, ¿verdad? Sí. Bueno, nada más le pedí las descendentes, también me dijo las anteriores. Dije, bueno, pues si me dice las posteriores, le pongo otra participación. Pero hasta ahí se quedó. Ay, se las puedo decir si quiere. ¿Cuáles son las posteriores? Son 2 también. Es Ujú. la Viviana Ujú. y la faringea. ¿Y la terminal? La esfenopalatina. Ok, muy bien. Excelente. Parece ser que el recurso memotécnico les sirvió, ¿verdad? Creo que se aprendieron mejor la maxilar interna que la temporal superficial. Usen ese recurso memotécnico, me lo enseñó mi profesor, el doctor Jaramillo, y desde entonces lo uso y ya jamás se me volvió a olvidar. ¿Sí? Creo que deberíamos hacer el mismo recurso en las otras arterias para que se la aprendan. ¿Sí? De hecho, ya ando viendo un recurso memotécnico para el trigémino, porque ese sí es pesado. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con arterias. Nos quedamos en la maxilar interna, ya vimos cuáles son, pero no las hemos visto cada una de sus ramitas a detalle, aunque no necesita mucha descripción porque el mismo nombre nos está diciendo su territorio. A ver, ahí va. Ay, creo que deberían ser las presentaciones de PowerPoint más eficientes. Siempre son tardadas. Ok. Origen, ya saben, nace a nivel del cuello del cóndilo, en pleno tejido parotidio, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, la región de la parótide es una región compleja, ¿sí? Por ahí pasan muchas estructuras vitales. Una de ellas, pues, es obviamente la arteria maxilar interna, la temporal superficial, una porción de la carótida externa, la vena retromandibular también pasa por ahí, y sobre todo, por lo que tiene más importancia clínica, todas las ramas terminales del nervio facial. Se va a dirigir hacia adelante y adentro, metiéndose en lo que es la fosa cigomática. Terminación termina en el fondo de la fosa pterigopalatina, es decir, en la pared interna, cruzando el agujero esfenopalatino, ahí ya termina.
y desprende su rama terminal, que se va a distribuir en parte de las fosas nasales. Recorrido, rodea el cuello del cóndilo, cruza el borde inferior del músculo pterigoideo externo o lo perfora. Bueno, en realidad no lo perfora. Recuerden que el músculo pterigoideo externo tiene 2 fascículos, pasa entre esos 2 fascículos. Corre entre este y el músculo temporal, ya estando dentro de la fosa cigomática, y gana la parte más elevada de la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina, en donde termina. Ramas colaterales son 14. La literatura anglosajona añade otra, pero no es muy relevante para nosotros. Así que no la vamos a incluir. Con las que les dije el día de ayer es suficiente. Y se van a dividir en 4 grupos, que también ya lo vimos. Las ascendentes, es decir, las que se van a dirigir hacia arriba. La arteria timpánica, ya saben, si se acuerdan del contenido de la cisura de Gleiser, ya saben que esta es la que pasa por ahí. Y termina en la cara interna del tímpano. La arteria meningia media, ya saben, entra al cráneo por el agujero espinoso y ya dentro del cráneo se divide en ramas anterior y posterior y forman lo que es la hoja de higuera. ¿Sí? Si recuerdan, la parte interna de los parietales. La arteria meningia menor va a entrar por el agujero oval. Se supone que esto ya lo deberían de saber. Y las temporales profundas, bueno, Testi dice que es la media y la anterior. Bueno, la anterior, esa siempre se va a desprender de la maxilar interna. Y van a irrigar al músculo temporal. Y las descendentes, la dentaria inferior, va a penetrar al conducto dentario, de donde sale por el agujero mentoniano. Por fuera del conducto dentario da ramos al músculo pterigoideo interno y al miloioideo. En el conducto da ramas para el hueso y cada una de las piezas dentarias. A nivel del agujero mentoniano da un ramo incisivo, ¿sí? Que corre por dentro del hueso y se distribuye por los incisivos inferiores. Y el ramo mentoniano que sale por el agujero mentoniano a nivel entre los 2 premolares y va a distribuirse en la región mentoniana. La arteria maceterina para la porción superior del macetero. ¿Recuerdan cuando vimos músculos? Les explicaba que la parte inferior va a ser irrigada por la arteria maceterina, pero que viene de la facial, y la parte más superior por esta. Esta siempre la van a representar haciendo un codito. En realidad la arteria maceterina es ascendente, pero hace esto. ¿Sí? Para rodear la escotadura sigmoidea. ¿Sí? Y por eso la incluimos en este grupo, descendentes, aunque se desprende de la cara superior de la arteria maxilar interna. ¿Sí? Se desprende y hace esto. Siempre la van a representar así, la arteria maceterina. La arteria bucal, esta va a descender y se va a ir en el espesor del músculo buccinador. ¿Sí? La arteria pterigoidea para el músculo pterigoideo externo y accesoriamente para el pterigoideo interno, algo que también ya les había explicado cuando vimos músculos de la masticación. La arteria palatina superior o descendente va a atravesar el conducto palatino posterior o mayor y va a dar vascularización a velo de paladar y paladar duro. Las anteriores son 2, la arteria alveolar, que envía ramos antes de que la arteria maxilar interna se meta a la fosa pterigopalatina. Se van a introducir por los conductos alveolares o dentarios superiores, posteros superiores, que se encuentran en la tuberosidad del maxilar. Y se van a distribuir en los dientes posteros superiores. Y la infraorbitaria va a atravesar la hendidura, bueno, en realidad no la atraviesa, sino que alcanza la parte, la hendidura esfenomaxilar, y de ahí inmediatamente está el surco infraorbitario, atraviesa el conducto y va a emerger por aquí, por el agujero infraorbitario. Esta también, la infraorbitaria, va a desprender ramos dentarios para los dientes anteriores. ¿Ok? Y las posteriores es la arteria vidiana o del conducto pterigoideo, ya saben, se va a meter al conducto vidiano y se va a distribuir por la mucosa de la bóveda de la faringe. Y la arteria faringea, también llamada palatovaginal o pterigopalatina, se va a introducir en el conducto pterigopalatino, palatovaginal o faringeo, como ustedes quieran, y se va a dirigir a la bóveda de la faringe.
Y rama terminal, la esfenopalatina, que atraviesa el agujero homónimo y se distribuye en el tabique nasal. Ahí se va a dividir en un ramo interno y en un ramo externo o lateral. ¿Sí? La rama interna, pues en el tabique, obviamente, y la rama externa en los cornetes y meatos. ¿Ok? Una imagen donde ejemplifica la maxilar interna. Esta está dividida por porciones. Esta es otra forma de estudiarla, porción cigomática, porción pterigoidea y porción pterigopalatina. A mí me parece más fácil que se las aprendan como ramos ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver, pero cuando veamos la región cigomática. Vamos a repasar la arteria maxilar interna, pero en estas porciones. Ahorita lo que me interesa es que se aprendan las ramas. Aquí está la maxilar interna. Aquí desprendería la timpánica, esta que se ve por aquí. Esta es la dentaria inferior, muy obvio. Ahí penetra lo que es el conducto mandibular o dentario inferior. Esta es la pterigoidea. Esta es la bucal. Yo no sé por qué siempre la representan seccionada. La bucal viene por aquí y se distribuye en el músculo buccinador. Esta es la alveolar y la infraorbitaria, las dos anteriores. Estas son las temporales. ¿Sí? La temporal profunda anterior y la temporal profunda posterior según los anglosajones. Esto es de Netter, pues ellos dicen que la posterior. La anterior y la posterior vienen de esta. Aquí viene marcada esta como la pterigoidea lateral. Aquí deberían estar las meningias. Esta es la meningia. Y esta es la maceterina. Aquí no se alcanza a ver muy bien. Aquí hace el codito. Que les digo que tiene que hacer esa vueltita para poder atravesar la escotadura sigmoidea. ¿Ok? Hay un dibujo de esta lámina que está en el laboratorio. Esa lámina la hizo el doctor Jaramillo. ¿Sí? Y aquí vemos la porción terminal, aquí ya metiéndose en la fosa pterigopalatina. ¿Alguna duda de arteria maxilar interna? ¿Acosta? ¿Ya se conectó? ¿Acosta? Sí, profe. Sí, le voy a decir las láminas que me tiene que hacer de tarea. Esta es una de ellas, ¿eh? Esta la consigue en Netter. Si gusta, en el transcurso del día le digo exactamente en qué página está. Sí, ya sabe, tiene que quitar nombres y señalamientos. Quiero que esta imagen quede limpia. Hay programas para eso. ¿Ok? Sí, profe. Y yo creo que también le va a ayudar Robledo. Bueno, Robledo, ¿sí va a seguir o qué? Ok, arteria carótida interna. Bueno, la vamos a ver muy rápido porque no tiene caso profundizar mucho en ella. Su principal territorio, pues, es irrigar el encéfalo y pues eso ya es más competencia del neurocirujano. Es importante que conozcan solamente que está ahí, que va a ser la principal, que va a ser la arteria que va a nutrir el encéfalo y hasta ahí. No se tienen que aprender ninguna rama, no se preocupen. Yo les voy a decir puntualmente que sí quiero que ubiquen. Se extiende desde el borde superior del cartílago tiroides o C4, ¿sí? Recuerden que esa relación les pedí que la tuvieran muy presente y va a llegar a la base del cráneo. Se va a situar primero por fuera de la carótida externa y después pasando por detrás de ella alcanza la faringe siguiendo una dirección ascendente, llega al cráneo y se introduce en el conducto carotidio. Ya saben, en la cara postero inferior del peñasco del temporal. Ahí está el agujero inferior del conducto carotidio. Ahí se mete, va a recorrer dentro del peñasco y va a emerger al endocráneo a través del agujero anterior del conducto carotidio.
ubicado ya en el vértice del peñasco del temporal. ¿Recuerdan? Si no recuerdan, revisen su figurita. A su salida de este conducto penetra en el seno cavernoso. Lo atraviesa y se divide en dos ramos terminales a nivel de la apófisis clinoides anterior. Seno cavernoso. Bueno, el seno cavernoso es una estructura venosa. Esto es algo muy curioso, ¿sí? Es un vaso sanguíneo, la arteria carótida interna, dentro de otro vaso, que es el seno cavernoso. ¿Sí? Miren, creo que por aquí tengo una imagen, o no, creo que aquí no la tengo, creo que la tengo más adelante cuando veamos senos venosos. ¿Sí? Lo atraviesa y... ok, esto ya lo dije. Relaciones en el cuello, al principio superficial, luego se coloca debajo de los músculos estileos y penetra el espacio maxilofaringio. El espacio maxilofaringio, para que lo ubiquen rápido, les voy a explicar qué es. Miren. Tenemos la mandíbula. Este sería el borde posterior. Este sería cara externa, cara interna. ¿Ok? ¿Qué músculo se inserta en la cara interna de la rama mandibular? El pterigoideo. ¿Cuál pterigoideo? ¿El interno o el externo? El interno. Así es, el interno. Aquí se inserta el músculo pterigoideo interno. Ok, ya se ubicaron, ¿no? Más medial, aquí vamos a encontrar la pared lateral de la faringe. ¿Sí? ¿Sí se ubican? En el modelo grandote de la boca de que usamos el laboratorio pasado, ahí se ve muy bien este espacio. Este es el músculo pterigoideo interno y este es la faringe. Si se fijan, aquí se forma un triangulito. ¿Sí? Este es el espacio maxilofaringio. ¿Ok? Que lo vamos a ver más adelante, ya terminando el curso, cuando veamos faringe. Así es, este curso se pone más bueno todavía. Está en relación por delante con la glándula parótida, por detrás con la columna vertebral, por dentro con la faringe, por fuera con la vena yugular interna y con el nervio neumogástrico. Dentro del conducto carotidio forma una doble curva en esa itálica, ¿sí? En el canal cavernoso, cuyos contornos sigue, atraviesa el seno cavernoso por dentro de los nervios motor ocular común, motor ocular externo, patético y oftálmico. Y a nivel de la apófisis clinoides anterior se coloca por fuera del nervio óptico. Bueno, penetra el cráneo, atraviesa el conducto carotidio y al salir inmediatamente se mete al seno cavernoso. Vamos a borrar esto. Y si se fijan en la presentación también dice que no nada más pasa la arteria carótida, sino también estructuras neurales. Miren, tenemos el respaldo de la silla. Estas son las apófisis clinoides posteriores. ¿Ya se ubicaron? El surco del seno cavernoso está a los lados de la silla turca, por lo tanto el seno cavernoso está exactamente a los lados de la silla turca. Aquí el de un lado y aquí el del otro. Y por dentro, aquí va a pasar la arteria carótida interna. Y hacia los lados va a pasar el motor ocular común, motor ocular externo, el abducens y un poquito por fuera, aquí en este límite, el nervio oftálmico. ¿Sí? Entonces, son 3 estructuras, a veces 4, neurales que van a estar dentro del seno cavernoso y una arteria. ¿Qué creen que pase si hay una afección vascular en el seno cavernoso? ¿Qué va a ocurrir?
A ver, piénsenle. Se afectarían las funciones de cada nervio. Exacto. ¿Y cómo se vería clínicamente? ¿Cómo se vería? Con una parálisis, tal vez. Así es. El paciente se vería visco. O sea, los ojos estarían desorientados. ¿Sí? Les voy a platicar una anécdota. Y tiene que ver con esto. ¿Sí? Un paciente estudiante de medicina de la Autónoma, ya le acabé su tratamiento de ortodoncia, pero mientras le estaba haciendo el tratamiento de ortodoncia, de repente un día me habla y me dice, oiga, doctor, ¿puede venir a la clínica Guadalupe para que me quite los brackets? Y yo, caray. Dije, pues, ¿por qué? Dice, es que me van a hacer una resonancia y pues me dicen que todo lo metálico interfiere. Y me dice, ¿puede venir ahorita? Y yo, ay, no, pues sí está un poquito complicado. O sea, pues tenía pacientes. Le dije, no, pues está complicado, te puedo ver mañana. Me dice, sí, está bien, doctor. Y ya me cuelga, ¿no? Y al poco rato me habla su mamá, oiga, doctor, discúlpeme, soy la mamá de su pacientito. Creo que no le supo explicar la seriedad del problema. Está internado en la clínica Guadalupe y necesitamos hacerle de urgencia la resonancia magnética. Y yo, ok, habérmelo dicho antes. Entonces le dije, sí, ahorita llego en media hora, nada más en lo que reprogramo mis citas que están más adelante y ahorita voy. Y sí, fui al hospital con mi cajita de pinzas y pum, 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 en 5 minutos le quité los brackets. Y dije, bueno, pues ya después retomamos tu tratamiento de ortodoncia. Ahorita pues recupérate. No sabían qué tenía. Sí, nada más tenía fuertes dolores de cabeza. ¿Sí? Ya después, como a la semana, ya me habló para continuar con su tratamiento de ortodoncia. Yo no, pues claro que sí. ¿Y siempre qué resultó? Resultó que tenía una meningitis. Una meningitis es una consecuencia de un foco infeccioso, pero ya crónico. Sí, por lo general un proceso infeccioso que se origina en la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, se puede provocar una meningitis. Me ha tocado ver compañeros maxilos, amigos maxilos. Una vez uno de ellos me comentó que al hospital de la Raza en la Ciudad de México, llegó una viejita con una infección de un colmillo. Y el colmillo, la punta de la raíz del colmillo llega hasta la fosa canina. Hasta ahí le llegó la infección. ¿Y qué hay arriba de la fosa canina? A ver, ¿quién me ayuda? El agujero infraóptico. Así es, el agujero infraorbitario. ¿Y qué creen que pasó? La infección atravesó el agujero infraorbitario y llegó hasta la órbita. Y le provocó un absceso periorbitario. Entonces, no nada más se le tuvo que quitar el canino, se le tuvo que quitar también el ojo a ese paciente. Porque el siguiente paso es la meningitis. ¿Por qué creen? ¿Qué agujeros hay en el fondo de la órbita que comunican directamente con el piso medio del endocráneo? El óptico. El óptico, ese es uno. ¿Y cuál es el otro? Uno es el agujero óptico, es el agujero. Y al lado está la hendidura que... Esfenoidal. Así es, la hendidura esfenoidal. Entonces, de urgencia se le tuvo que quitar, se tuvo que limpiar la órbita y se le tuvo que retirar el ojo. Desgraciadamente. ¿Sí? A eso puede llegar una infección no tratada de la boca. ¿Ok? Pero de mi paciente no se supo qué fue lo que le provocó la meningitis.
Y obviamente hubo compresión de estos pares craneales. Y se dieron cuenta, ¿cómo creen? Después de 3 días de estar internado y de no saber qué era lo que tenía, empezó a hacer viscos. Y fue de la forma que llamó la atención de los médicos y, caray. Y tomaron una muestra de líquido cefalorraquídeo, encontraron presencia de bacterias y diagnóstico, meningitis. Y órale, sus millonésimas de penicilina para controlar la infección. ¿Sí? ¿Cómo fue que se dio? ¿Quién sabe? ¿Sí? De seguro había un foco infeccioso por ahí, en alguna parte de su cuerpo. Alguna bacteria llegó al torrente sanguíneo, pudo atravesar pues, las barreras que protegen la circulación dentro del encéfalo y pudo llegar hasta la cabeza. ¿Sí? Fíjense qué curioso. ¿Ok? Esto, si de lo poco que les voy a pedir que se aprendan de la carótida interna, apréndanse esto. Hagan este dibujito. Estructuras que penetran el seno cavernoso, pues la carótida interna, tercer, cuarto, sexto y a veces hasta 5-1. ¿Sí? Van a estar dentro del seno cavernoso. ¿Alguna duda? Interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, esto ya lo leímos. Los ramos no nos interesan los ramos. Sí, obviamente son importantes, pero para nosotros no es muy relevante. Si acaso nada más la arteria oftálmica por la íntima relación que tiene con la facial, nada más. Ramas terminales, estas las debieron haber visto en neuro. Aquí no engaño, no la han de haber visto. Lo debieron haber visto el neuro y forman el polígono de Willis. Ese sí lo habían escuchado, ¿no? El polígono. Ok, ya con eso. Forman el polígono de Willis, ya. No quiero que me digan cuál es este y este y esta, ni mucho menos que lo ubiquen en una imagen. No tiene caso. O sea, sí es importante, pero para nosotros no. Hay que el neurocirujano se haga bolas con eso. Aquí está. Arteria carótida primitiva. Pregunta de examen. ¿A qué nivel se divide en carótida externa e interna? A nivel del borde superior del cartílago tiroides y C4. ¿Sí? La arteria carótida interna penetra el cráneo. Aquí está recorriendo el conducto carotidio. A más o menos este nivel estaría el agujero inferior y aquí ya el agujero anterior. Aquí ya está dentro del cráneo. ¿Sí? La arteria oftálmica, la vamos a decir rápido, destinada al globo ocular, obviamente. Recuerden que esta pasa por el agujero óptico. Se desprende de la carótida interna a nivel de la apófisis clinoides anterior y penetra en la órbita por el agujero óptico. Al entrar en la órbita, está por fuera del nervio óptico, luego lo cruza oblicuamente, pasando por encima de él, para hacerse interna y aplicada contra la pared interna de la órbita, gana el ángulo interno del ojo, en donde se dividen dos ramas. Les explico este. Este es el nervio óptico, ¿sí? Este brazo. Y la arteria oftálmica viene por fuera, viene de aquí, la cruza por encima oblicuamente y después hace esto. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo aquí. Viene por fuera y después la atraviesa y se va hacia adentro. ¿Ok? Ramas colaterales son 11. Arteria lagrimal, central de la retina, supraorbitaria, cilares cortas, cilares largas. Bueno, no se las voy a exigir que se las aprendan, pero se las van a aprender porque sí se tienen que aprender el nervio oftálmico y es muy homólogo a estas arterias. Arteria muscular superior, arteria muscular inferior para los músculos extrínsecos del ojo, la etmoidal posterior y la etmoidal anterior, que como pueden adivinar, una se va a meter por el conducto etmoidal posterior y la otra se va a meter por el conducto etmoidal anterior. Las palpebrales, una inferior y una superior, y las terminales, la frontal y la nasal. La nasal es la que se va a unir, se va a anastomosar con la arteria facial. ¿Recuerdan cuando vimos arteria facial? En su última porción se llama arteria angular. Aquí, en el canto interno del ojo, se va a unir con la nasal. Aquí la tenemos.
La arteria oftálmica, lo que les explicaba, va por fuera y luego cruza oblicuamente el nervio óptico y se aplica hacia adentro. ¿Sí? Esta es la arteria central de la retina, las ciliares, las musculares. Esta es la supraorbitaria, esta es la frontal, esta es la nasal. La etmoidal posterior, etmoidal anterior. ¿Ok? Como les digo, no se la tienen que aprender, pero se la van a aprender porque se van a aprender el oftálmico. Ya eso lo dejamos para más adelante. Es muy similar, ¿sí? Tiene ramas homólogas al nervio oftálmico. Ramas terminales, la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante. Y estas tres arterias, junto con la cerebral posterior, forman el polígono de Willis. Este es el polígono de Willis. ¿Sí? Todas estas son ramas de la carótida interna. La arteria basilar, esta viene de las arterias vertebrales. Y la arteria vertebral viene de la subclavia. Aquí se ve que se están uniendo. La vertebral de un lado, la vertebral del otro lado, forman este tronco grueso, la arteria basilar, para cerrar el polígono de Willis. ¿Ok? Otra imagen. ¿Sí? Arteria vertebral. Forman este tronco, la arteria basilar, para cerrar el polígono de Willis. Y por último, la arteria subclavia. Igual la vamos a ver muy superficial. No se la tienen que aprender. Si acaso esto, que la arteria subclavia, ya les había dicho que pasa entre los músculos escalenos. El escaleno anterior y el escaleno medio, si se acuerdan. La subclavia nace a la derecha del tronco arterial brachiocefálico y la izquierda directamente del callado aórtico. Las arterias subclavias difieren dependiendo del lado, siendo la derecha más corta que la izquierda. Tampoco son iguales en los dos lados en las relaciones. En este concepto podemos considerar la arteria dividida en tres porciones. Cuando pasa por entre los escalenos, en relación, bueno, esto no me interesa, no se preocupen, no se lo tienen que aprender. ¿Sí? Nada más quiero que me ubiquen que la arteria subclavia va a pasar entre el escaleno anterior y medio, para que lo puedan ubicar en cualquier imagen, cadáver, modelo, donde sea. Esto tampoco nos interesa. Ramos colaterales, no se los tienen que aprender, solamente ubicar estas dos. La vertebral y la tiroide inferior, nada más. Todas estas, si se fijan, ya se van al miembro superior y al tórax. ¿Sí? No nos interesan estas. Miren, esta imagen viene en su práctica. Para que lo puedan contestar, pues miren, aquí ya tienen las respuestas. Revisen la presentación para que contesten esta imagen. ¿Ok? Ahora, la arteria vertebral, que viene de la subclavia, nace profundamente por delante de C7, sigue un trayecto ascendente y atraviesa a partir de la sexta vértebra cervical todos los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Penetra el cráneo por el agujero occipital, gana la cara anterior del bulbo rodeándolo y se une con la arteria opuesta para formar el tronco basilar o arteria basilar. Colocado en la línea media, se dirige hacia adelante y al llegar al borde anterior de la protuberancia, se divide en dos ramas terminales. Y van a formar el polígono de Willis. No se las tienen que aprender estas, ¿sí? No se preocupen. Esto lo podemos omitir. Ya nunca jamás la van a volver a ver. Ni siquiera en especialidad van a ver esta arteria. ¿Sí? Nada más sepan que existe. De la subclavia nada más quiero que ubiquen unas pequeñas cositas. Que la subclavia pasa por entre los escalenos. Ese es uno. Número 2. Que de la subclavia nacen las arterias vertebrales. ¿Ok? Número 3.
las vertebrales van a formar el tronco basilar y complementar el polígono de Willis. Eso es todo lo que me interesa que sepan de esta arteria. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Profe, ¿cuál fue el primer punto que mencionó? Uno, que la arteria subclavia va a pasar por entre los escalenos, el escaleno anterior y medio. Gracias. Número 2, de nada, que de la subclavia van a ser la arteria vertebral y también la tiroidea inferior. Nada más. ¿Sí? Y punto número 3, que las arterias vertebrales van a formar el tronco basilar y van a complementar el polígono de Willis. Aquí vean, esta imagen me encanta. No sé de qué libro es de, creo que es de literatura anglosajona. Fíjense qué es lo que me gusta de los anglosajones. Hacen dibujos y diagramas muy, muy resumidos, como, no sé, la verdad, Netter, a mí me sorprende Netter cómo fue que hizo su atlas, porque si se fijan son puros dibujos, ¿eh? Son obras de arte, básicamente. ¿Sí? En cambio, los franceses son más de grabados y no lo hacen así. Es lo que me gusta de la literatura anglosajona. Esta imagen es de ahí, miren, qué bonito se ejemplifica aquí. Este es el tronco arterial brachiocefálico, aquí. Esta es la arteria subclavia derecha. Esta es la carótida primitiva derecha. Aquí la carótida externa está seccionada. Esta es la carótida interna. A este nivel está el agujero inferior del conducto carotidio. ¿Cómo lo sé? Porque hace esta doble curva. Esta doble curva se encuentra ya dentro del peñasco del temporal. ¿Sí? A partir de este punto, aquí ya estamos dentro del cráneo. ¿Sí? Aquí, este es el polígono de Willis. Vean, otra vista del polígono de Willis. De la subclavia se va a desprender la vertebral, va a atravesar todos los agujeros transversos de las vértebras, se va a unir con la del lado opuesto y van a formar el tronco basilar. Y ya se cierra el polígono de Willis. Y por último, la última arteria que vamos a ver, la arteria tiroidea inferior, esta también viene de la subclavia. Nace algo por fuera de la vertebral, se dirige hacia arriba, comprende en una primera curva de concavidad inferior, el gran simpático. El gran simpático no es otra cosa que, bueno, yo sí le digo para cortar el nombre, pero ustedes en neuro lo debieron haber visto como cadena simpática ganglionar paravertebral. ¿Sí la vieron así en neuro? ¿Así se las dio Franco o qué nombre les dio Franco? Tienen cara de qué es neuroanatomía, qué es simpático. ¿Quién es Franco? A ver. Ya no da estoma, profe. Somos el último semestre al que le dio. Qué honor, ¿no? Haber sido el último. Bueno, Qué mala suerte. Ay, pues es que lo malo de Franco es que, no sé, la otra vez también estaban reclamando, no lo defienda. Es que fíjate, esto pasa mucho, ¿eh? O sea, Franco es muy buen neurocirujano, es muy buen clínico, pero el problema que yo veo con Franco no es tanto que no sepa, que no quiera, el problema es de que como que no sabe bajarse a nivel de licenciatura. ¿Sí? O sea, hacerlo más simplificado. Como que luego a veces se pierden así, casos así bien, que para él son muy fascinantes, pero ustedes están como que, ¿qué pedo? O sea, ¿de qué chingados me está hablando? Sí, porque ustedes apenas están empezando. Es como si yo me pusiera a hablar, no, sí, que el torque, que clase 2, y que si ponerme a hablar de ortodoncia con términos de especialidad y no empezar por los términos más básicos. Sí, ese es el problema que yo le veo a Franco. ¿Sí? También de que llega muy tarde. A veces ni clase les daba.
Ok, ramas colaterales, bueno, para el esófago y tráquea, laringio posterior, y pues esto no nos interesa. Y ramas terminales al llegar al lóbulo inferior del cuerpo tiroides, a las ramas inferior, posterior y profunda, destinadas a, pues obviamente la glándula tiroides. De esta arteria solamente quiero que ubiquen que nace de la subclavia y que, como su nombre lo dice, va a irrigar a la tiroides, nada más. No se tienen que aprender estas ramas, no tiene caso. Aquí la tenemos. Esta es la tiroidea superior, que ya saben, viene de la carótida externa. Y esta es la tiroidea inferior. ¿Sí? En ocasiones, como vemos aquí en la imagen, por eso la escogí, que no es una imagen de muy buena calidad, pero es la única que encontré que está representando una arteria que a veces se presenta y a veces no, que es la tiroidea media. ¿Sí? En cambio, en las venas siempre hay tiroidea anterior, tiroidea superior, tiroidea inferior y media. En las venas son constantes, cosa curiosa. En las arterias esta a veces no está. Y listo. Acabamos con arterias. ¿Sí? ¿Alguna duda? No pasa nada si no está la arteria media, profe. No, no pasa nada. No, realmente con la irrigación que le va a dar la arteria tiroidea superior y la inferior es más que suficiente. ¿Sí? No hay ningún problema si no existe. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿No? Se me hace raro que ustedes no me preguntan lo que siempre me preguntan en otros cursos. ¿Y qué va a preguntar en el examen, no? Bueno, ya se los dije, ¿no? Arteria lingual se tiene que aprender todas las ramas. La facial, la temporal superficial, la maxilar interna, ¿y cuál me falta? No, sí, esas sí se las tienen que aprender. Todas las ramas de la carótida externa, ¿sí? Del auricular posterior, que es la principal arteria que va a nutrir a las glándulas salivales, ¿sí? De la carótida interna, pues también ya lo más puntual, pues que no tiene ramas colaterales, al menos fuera del cráneo, ¿no? Que van a formar sus ramas colaterales, van a formar el polígono de Willis, ¿sí? Así puntualmente con eso. Ya. Ok. Entonces, ¿ningún comentario? Profe, en el segundo parcial no van a venir venas. Sí. Y sí van a venir. El segundo parcial va a venir hasta sistema linfático. Y eso vamos a empezar a ver venas mañana. Vamos a terminar de ver venas el lunes y martes. El miércoles yo creo que terminamos el tema de angiología. ¿Ok? Y se viene, pues, ahora sí, número bueno. Neuro. Qué emoción. A ver, déjenme ver su cara de emoción. Wow, qué emocionados. Sí. Porque neuro es lo que más van a aplicar. ¿Sí? No se diga trigémino. De todos los pares craneales, en medicina, los médicos dicen, ay, el par craneal más difícil es el vago. Yo, no. Oh, claro que no, es el trigémino. ¿Sí? Porque el vago es muy fácil de aprender. Piensen en una víscera y el vago tiene una rama. A ver, Alan, la primer víscera del cuello y tórax que se te ocurre, que se te venga a la mente. Di una, la primera que se te ocurre. Faringe. Faringe. Ok. El vago va a tener ramos faringios. A ver, Estefanía. La primer víscera que se te ocurra.
Ay, profe, no sé. Pues, cualquiera, pues, no sé, el primero que se te venga, pues que son las vísceras, o cualquier órgano de cuello, tórax y abdomen. El primero, El corazón. Laringe. corazón. El vago va a tener ramos cardíacos. Otro. Otra víscera. Fernanda Chávez. Otra, una víscera, la primera que se te venga a la mente. Pulmón. Pulmón, ay, va a tener ramos pulmonares el vago. Uy, qué difícil. ¿Sí? Entonces, que el vago es difícil, en realidad no. ¿Sí? Porque piensen en una víscera y el vago va a tener ramas. La laringe, lo único difícil del vago es que va a tener dos ramos laringios. El laringio superior y el laringio recurrente. ¿Sí? El par craneal más difícil es el trigémino. Y es el par craneal con el que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Pues no se preocupen. Se lo van a aprender. Oh, sí. Bueno, si quieren aprobar este curso, ¿verdad? Si los otros cursos se lo aprendieron, ustedes también. ¿Sí? Así como le decía la otra vez a Yevin, ¿usted está aquí por palanca o porque se ganó el puesto? Me dice, porque me gané el puesto. Ah, ok. Entonces, si se ganó el puesto, es porque la universidad determinó que ustedes tienen la capacidad para aprender todo esto. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, déjenles... Ay, ¿quién me mandó un chat? Profe. Tiroides. Ah, sí. También va a tener ramos para la tiroides. ¿Sí? Entonces, el vago no es difícil. Nada más lo que pasa es de que en medicina el trigémino no lo ven tan profundamente como nosotros. Es por eso que a ellos no se les hace difícil. Ok. Pasamos lista y terminamos por hoy. Mientras paso lista, ¿algún comentario? ¿Inquietud? El segundo parcial va a ser acumulativo. Viene de osteología también, ¿no? A ver. ¿Usted qué cree? ¿Que es acumulativo o no? ¿Qué les mencioné el día de ayer? La anatomía topográfica es una materia acumulativa per se. Si quieres aprender músculos, debes conocer huesos. Para saber origen e inserción, lo tienes que saber. Ah, caray. Entonces, Alan, volviendo a su pregunta, sí, es acumulativo. ¿Sí? Porque, a ver, dime cuál es la inserción del músculo macetero. Así como les dije en el laboratorio, no se metan tanto en rollo de decir, ay, que el ángulo, y que no, sí, fácil, resumido. ¿Cuál es la inserción del músculo macetero? Las rugosidades de la mandíbula. Rugosidades maceterianas. Sí, rugosidad, pero de la rama, cara interna o cara externa. Cara externa. Exacto. ¿Sí? Si me pudiste contestar es porque sabes osteología. Pero si le pregunto a alguien que anda batallando con osteología, digo, ay, luego me la aprendo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? No, pues sepa la chingada. ¿Sí? Ellos son los que van a sufrir. ¿Sí? Acosta. Presente. Aguilera. Presente. Alanís. Presente. Álvarez. Mencionó que no podía prender su micrófono, profe, pero sí está presente. De hecho, mandó al chat lo de la tiroides. Ah, sí. Chávez. Presente. Corona. Presente. Coronado. Presente. Cuellar. Presente. Dávalos. Presente. De la Rosa. Presente.
Durón, Presente. Espinosa, Presente. Esteves, Presente. Galera, Presente. Gallegos, Presente. García Puentes, Presente. Hurtado, Presente. López Cordero, Presente. López Cuellar, Presente. Gloria Mata, Presente. Macías Romo, Presente. Marmolejo Serrano, Presente. Muro Martínez, Presente. Nájera Becerra, Presente. Ortiz Guevara, Ortiz Pedrosa, Presente. Partida, Presente. Plasencia, Ramos Tamayo, Rivera, Presente. Robledo, Rodríguez Balboa, Presente. Rodríguez Espinosa, Presente. Profe, le mandó un mensaje Ortiz Guevara ¿a en mí? el chat. En el chat. Ah, no fue personal. No me deja activar mi micrófono. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Ortiz qué? Guevara. Ortiz Guevara. Rosales, Presente. Saldaña, Presente. Sánchez Padilla, Presente. Segovia, Velasco, Presente. Vélez. Presente. Muy bien. Sale, chicos y chicas. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito miércoles. Hasta luego. Gracias. Igualmente, profe. Gracias, Gracias. Es doctor. Hasta luego. Adiós.